Punto 25. La trama de las relaciones y las historias interpretadas. La manifestación de quién es el que habla y quién es la gente, aunque resulte visible, retiene una curiosa intangibilidad que desconcierta todos los esfuerzos encaminados a una expresión verbal inequívoca. En el momento en que queremos decir quién es alguien, nuestro mismo vocabulario nos induce a decir qué es ese alguien. Quedamos enredados en una descripción de cualidades que necesariamente ese alguien comparte con otros como él. Comenzamos a describir un tipo o carácter en el antiguo sentido de la palabra, con el resultado de que su específica unicidad se nos escapa. Esta frustración mantiene muy estrecha afinidad con la bien conocida imposibilidad filosófica de llegar a una definición del hombre, ya que todas las definiciones son determinaciones o interpretaciones de qué es el hombre, por lo tanto, de cualidades que posiblemente puede compartir con otros seres vivos, mientras que su específica diferencia se hallaría en una determinación de qué clase de quién es dicha persona. No obstante, aparte de esta perplejidad filosófica, la imposibilidad, como si dijéramos, de solidificar en palabras la esencia viva de la persona tal como se muestra en la fusión de acción y discurso, tiene gran relación con la esfera de asuntos humanos, donde existimos primordialmente como seres que actúan y hablan. Esto excluye, en principio, nuestra capacidad para manejar estos asuntos como lo hacemos con cosas cuya naturaleza se halla a nuestra disposición debido a que podemos nombrarlas. La cuestión estriba en que la manifestación del quién acaece de la misma manera que las manifestaciones claramente no dignas de confianza de los antiguos oráculos que, según Heráclito, ni revelan ni ocultan con palabras, sino que dan signos manifiestos. Este es un factor básico en la también notoria inseguridad, no sólo de todos los asuntos políticos, sino de todos los asuntos que se dan directamente entre hombres, sin la intermediaria, estabilizadora y solidificadora influencia de las cosas. Esta no es más que la primera de las muchas frustraciones que domina a la acción y, por consiguiente, a la contigüidad y comunicación entre los hombres. Quizás es la más fundamental de las que hemos de afrontar en la medida en que no surge de comparaciones con actividades más productivas y dignas de confianza, tales como la fabricación, contemplación, cognición e incluso labor, sino que indica algo que frustra la acción en términos de sus propios propósitos. Lo que está en juego es el carácter revelador sin el que la acción y el discurso perderían toda pertinencia humana. La acción y el discurso se dan entre los hombres, ya que a ellos se dirigen y retienen su capacidad de revelación de la gente, aunque su contenido sea exclusivamente objetivo, interesado por los asuntos del mundo de cosas en que se mueven los hombres, que físicamente se halla entre ellos y del cual surgen los específicos, objetivos y mundanos intereses humanos. Dichos intereses constituyen, en el significado más literal de la palabra, algo del interés que se encuentra entre las personas y por lo tanto puede relacionarlas y unirlas. La mayor parte de la acción y del discurso atañe a este intermediario, que varía según cada grupo de personas, de modo que la mayoría de las palabras y actos se refieren a alguna objetiva realidad mundana, además de ser una revelación de la gente que actúa y habla. Puesto que este descubrimiento del sujeto es una parte integrante del todo, incluso la comunicación más objetiva, el físico mundano en medio de junto con sus intereses, queda sobrepuesto y, como si dijéramos, sobrecrecido por otro en medio absolutamente distinto, formado por hechos y palabras cuyo origen lo debe de manera exclusiva a que los hombres actúan y hablan unos para otros. Este segundo subjetivo en medio de no es tangible, puesto que no hay objetos tangibles en los que pueda solidificarse. El proceso de actuar y hablar puede no dejar tras sí resultados y productos finales. Sin embargo, a pesar de su intangibilidad, en este medio de no es menos real que el mundo de cosas que visiblemente tenemos en común.
a esta realidad la llamaremos la trama de las relaciones humanas, indicando con la metáfora su cualidad de algún modo intangible. Sin duda, esta trama no está menos ligada al mundo objetivo de las cosas que lo está el discurso a la existencia de un cuerpo vivo, pero la relación no es como la de una fachada o, en terminología marxista, de una superestructura esencialmente superflua pegada a la útil estructura del propio edificio. El error básico de todo materialismo en la política, y dicho materialismo es marxista, y ni siquiera de origen moderno, sino tan antiguo como nuestra historia de la teoría política, es pasar por alto el hecho inevitable de que los hombres se revelan como individuos, como distintas y únicas personas, incluso cuando se concentran por entero en alcanzar un objeto material y mundano. Prescindir de esta revelación, si es que pudiera hacerse, significaría transformar a los hombres en algo que no son. Por otra parte, negar que esta revelación es real y tiene consecuencias propias es sencillamente ilusorio. La esfera de los asuntos humanos, estrictamente hablando, está formada por la trama de las relaciones humanas que existe donde quiera que los hombres viven juntos. La revelación del quién, mediante el discurso y el establecimiento de un nuevo comienzo a través de la acción, cae siempre de la ya existente trama donde pueden sentirse sus inmediatas consecuencias. Juntos inician un nuevo proceso que al final emerge como la única historia de la vida del recién llegado, que solo afecta las historias vitales de quienes entran en contacto con él. Debido a esta ya existente trama de relaciones humanas, con sus innumerables y conflictivas voluntades e intenciones, la acción siempre realiza su propósito, pero también se debe a este medio, en el que solo la acción es real, el hecho de que produce historias con o sin intención de manera tan natural como la fabricación produce cosas tangibles. Entonces, esas historias pueden registrarse en documentos y monumentos, pueden ser visibles en objetos de uso u obras de arte, pueden contarse y volverse a contar y trabajarse en toda clase de material. Por sí mismas, en su viva realidad, son de naturaleza diferente por completo a estas reificaciones. Nos hablan más sobre sus individuos, el héroe en el centro de cada historia, que cualquier producto salido de las manos humanas lo hace sobre el maestro que lo produjo y, sin embargo, no son productos propiamente hablando. Aunque todo el mundo comienza su vida insertándose en el mundo humano mediante la acción y el discurso, nadie es autor o productor de la historia de su propia vida. Dicho con otras palabras, las historias, resultados de la acción y el discurso, revelan un agente, pero este agente no es autor o productor. Alguien la comenzó y es su protagonista en el doble sentido de la palabra, o sea, su actor y paciente, pero nadie es su autor. Que toda vida individual entre el nacimiento y la muerte pueda contarse finalmente como una narración con comienzo y fin es la condición prepolítica y prehistórica de la historia. La gran narración sin comienzo ni fin. Pero la razón de que toda vida humana cuente su narración y que en último término la historia se convierta en el libro de narraciones de la humanidad, con muchos actores y oradores y sin autores tangibles, radica en que ambas son el resultado de la acción. Porque el gran desconocido de la historia, que ha desconcertado la filosofía de la historia en la época moderna, no solo surge cuando uno considera la historia como un todo y descubre que su protagonista, la humanidad, es una abstracción que nunca puede llegar a ser un agente activo. El mismo desconocido ha desconcertado la filosofía política desde su comienzo en la antigüedad y contribuido al general desprecio que los filósofos, desde Platón, han tenido por la esfera de los asuntos humanos. La perplejidad radica en que cualquier serie de acontecimientos que juntos forman una historia con un único significado, como máximo podemos aislar a la gente que puso todo el proceso en movimiento. Y, aunque este agente sigue siendo con frecuencia el protagonista, el héroe de la historia, nunca nos es posible señalarlo de manera inequívoca como autor del resultado final de dicha historia. Por este motivo, Platón creía que los asuntos humanos, tatón, anthropon, pragmata, el resultado de la acción praxis, no han de tratarse con gran seriedad.
Las acciones de los hombres parecen como los gestos de las marionetas guiadas por una mano invisible tras la escena, de manera que el hombre parece ser una especie de juguete de un dios. Merece la pena señalar que Platón, que no tenía indicio alguno del concepto moderno de la historia, haya sido el primero en inventar la metáfora de un actor tras la escena que, a espalda de los hombres que actúan, tira de los hilos y es responsable de la historia. El dios platónico no es más que un símbolo por el hecho de que las historias reales, a diferencia de las que inventamos, carecen de autor como tal. Es el verdadero precursor de la providencia, la mano invisible, la naturaleza con mayúscula, el espíritu del mundo, el interés de clase y demás con los que los filósofos cristianos y modernos intentaron resolver el intrincado problema de que si bien la historia debe su existencia a los hombres, no es hecha por ellos. Nada indica con mayor claridad la naturaleza política de la historia. Su carácter de ser una narración de hechos y acción, en vez de tendencias, fuerzas o ideas, que la introducción de un actor invisible tras la escena a quien encontramos en todas las filosofías de la historia, las cuales solo por esta razón pueden reconocerse como filosofías disfrazadas. Por el mismo motivo, el simple hecho de que Adam Smith necesitara una mano invisible para guiar las transacciones en el mercado de cambio, muestra claramente que en dicho cambio se haya implicado algo más que la pura actividad económica y que el hombre económico, cuando hace su aparición en el mercado, es un ser actuante y no solo un productor, negociante o fabricante. El autor invisible tras la escena es un invento que surge de una perplejidad mental, pero que no corresponde a una experiencia real. Mediante esto, la historia resulta de la acción se interpreta erróneamente como una historia ficticia, donde el autor tira de los hilos y dirige la obra. Dicha historia ficticia revela un hacedor, de la misma manera que toda obra de arte indica con claridad que la hizo alguien. Esto no pertenece a la propia historia, sino solo al modo de cobrar existencia. La diferencia entre una historia real y otra ficticia estriba precisamente en que ésta fue hecha, al contrario de la primera, que no la hizo nadie. La historia real, en la que estamos metidos mientras vivimos, carece de autor visible o invisible, porque no está hecha. El único, entre comillas, alguien que revela es su héroe, y este es el solo medio por el que originalmente intangible manifestación de un único y distinto quien puede hacerse tangible ex post facto mediante la acción y el discurso. Solo podemos saber quién es o era alguien conociendo la historia de la que es su héroe, su biografía en otras palabras. Todo lo demás que sabemos de él, incluyendo el trabajo que pudo haber realizado y dejado tras de sí, solo nos dice cómo es o era. Así, aunque sabemos mucho menos de Sócrates, que no escribió una sola línea, que de Platón o Aristóteles conocemos mucho mejor y más íntimamente quién era, debido a que nos es familiar su historia, que Aristóteles, por ejemplo, sobre cuyas opiniones estamos mucho mejor informados. El héroe que descubre la historia no requiere cualidades heroicas. En su origen la palabra héroe, es decir, en Homero, no era más que un hombre que se daba a todo hombre libre que participaba en la empresa troyana, y sobre todo el cual podía contarse una historia. La connotación de valor, que para nosotros es cualidad indispensable del héroe, se hallaba ya en la voluntad de actuar y hablar, de insertar el propio yo en el mundo y comenzar una historia personal. Y este valor no está necesaria o incluso primordialmente relacionado con la voluntad de sufrir las consecuencias. Valor e incluso audacia se encuentran ya presentes al abandonar el lugar oculto y privado y mostrar quién es uno, al revelar y exponer el propio yo. El alcance de este valor original, sin el que no sería posible la acción ni el discurso, y en consecuencia, según los griegos, la libertad no es menos grande y de hecho puede ser mayor si el héroe es un cobarde. El contenido específico, al igual que su significado general de la acción y del discurso, puede adaptar diversas formas de reificación en las obras de arte que glorifican un hecho o un logro y por transformación y condensación mostrar algún extraordinario acontecimiento en su pleno significado. Sin embargo, la cualidad específica y reveladora de la acción y del discurso
La implícita manifestación de la gente y del orador están indisolublemente ligada al flujo vivo de actuar y hablar que solo puede representarse y reificarse mediante una especie de repetición, limitación o mémesis que, según Aristóteles, prevalece en todas las artes, aunque únicamente es apropiada de verdad al drama, cuyo mismo nombre del griego dran, actuar, indica que la interpretación de una obra es una imitación de actuar. Sin embargo, el elemento imitativo no solo se basa en el arte del actor, sino también, como señala Aristóteles, en el hacer o escribir la obra, al menos en la medida en el que el drama cobra plena vida solo cuando se interpreta en el teatro. Únicamente los actores y recitadores que reinterpretan el argumento de la obra son capaces de transmitir el pleno significado, no tanto de la historia en sí, como de los héroes que se revelan en ella. En términos de la tragedia griega, esto significaba que la historia y su universal significado lo revelaba el coro, que lo imita, y cuyos comentarios son pura poesía, mientras que las identidades intangibles de los agentes de la historia, puesto que escapan a toda generalización y por lo tanto a toda reificación, solo pueden transmitirse mediante una imitación de su actuación. Este es también el motivo de que el teatro sea el arte político por excelencia. Solo en él transpone en arte la esfera política de la vida humana. Por el mismo motivo, es el único arte cuyo solo tema es el hombre en su relación con los demás.